Buenas noches. En acuerdo con uno de los programas que habíamos elaborado anteriormente, quisiéramos ocuparnos el día de hoy de lo que hemos dado en llamar el 97% de tu historia y la mía. Hemos dicho que la experiencia humana, grosso modo, se divide en dos unidades perfectamente asimétricas. Una es en la que se ha concentrado la atención tradicionalmente, que es el 3% de la experiencia humana, que es la historia que corresponde del Neolítico hasta hoy, aproximadamente 5.000, 7.000 años. Esos 5.000, 7.000 años es lo que tú y yo sabemos básicamente, o lo que cualquier persona educada o informada sabe de la experiencia humana, y se corresponde con la ventana amplia de lo que constituye Occidente, como si saber de la experiencia humana fuera saber únicamente de Occidente. En contraste, el 97% de la experiencia humana está perfectamente desconocida debido a el manto de olvido, por así decirlo, que Occidente ha hecho, que es el Paleolítico. Vamos entonces a ocuparnos hoy de esa experiencia humana que corresponde al 97%. Y para comenzar podemos decir eso, que desconocer de algo o de alguien, que el 97% es prácticamente desconocerlo todo. En la antigua edad de piedra, el Paleolítico, hubo, y esto es muy interesante, civilizaciones humanas. No únicamente la civilización como estamos acostumbrados nosotros, los griegos, los romanos, España, Inglaterra, Estados Unidos y demás. En el Paleolítico hubo varias civilizaciones humanas. Y para subrayar esto es importante señalar aproximadamente la ventana de observación del Paleolítico. La experiencia humana comienza entre aproximadamente 2,5 millones de años hasta aproximadamente 100.000, 80.000 años. Esa es la ventana de tiempo del Paleolítico. Y lo que hemos querido señalar es que en el Paleolítico nosotros teníamos una experiencia de vida, aunque no un conocimiento de vida, y ciertamente no a la manera como Occidente nos enseñó que es el conocimiento, que básicamente es esa unidad que conduce desde Platón hasta ayer por la mañana. En el Paleolítico hubo varias civilizaciones, no voy a entrar en ello. La forma clásica como se las identificaba era a partir de elementos materiales, eso técnicamente se llama modo técnico 1, modo técnico 2, que era el pulimiento a partir de rocas, a partir de huesos, etcétera, de elementos, y algunas de las más importantes civilizaciones humanas incluyen al periodo oldubayense, por Olduvai, al periodo rodaniense, por Rodania en África, el periodo capsiense o aquelense y otros. Es muy interesante. Las mejores vías de acceso a lo que fue el Paleolítico, que es la raíz amplia de la experiencia humana que no se reduce a Occidente, se encuentra en otras formas de estudio que no son las clásicas. Por ejemplo, la importancia de la pluralidad lingüística y el origen del lenguaje. Por ejemplo, la importancia de la historia de la religión y de la espiritualidad. Subrayo más el segundo que el primero. Por ejemplo, la importancia del arte y de la estética, en contraste con la economía, la organización política, el desarrollo de la escritura, el nacimiento de la filosofía y de la historia, y así sucesivamente. Clásicamente, algunas de estas herramientas, el arte, la estética, la lingüística y el lenguaje, y las formas de creencia y de relacionamiento con la naturaleza y consigo mismo, fueron desplazadas ampliamente. Pues bueno, esta serie de experiencias nos muestran, es apasionante, que la evolución es un fenómeno perfectamente desorganizado en la sociedad y en la naturaleza. No hay un orden a partir del cual suceda la evolución. La evolución es un fenómeno esencialmente aleatorio, esencialmente contingente. Y en esta evolución se van constituyendo formas de vida, estructuras de vida que dieron lugar a cosas como, y esto sí es conocido, al hombre de Neandertal, al hombre de Cromañón, al hombre de China o de Pekín, y así sucesivamente. Y estos distintos tipos de homínidos, a partir de cuando se produce una muy radical mutación genética que nos separa a nosotros
de nuestros familiares más cercanos, los gorilas, los orangutanes, los macacos, los micos, los simios y demás, se produce una mutación. La mutación es la marca de la aleatoriedad en la naturaleza. No hay una razón por la cual sucedan las mutaciones y no se las puede anticipar o predecir. Dieron lugar a esta forma fantástica que ha venido haciéndose posible por distintos caminos, en callejones sin salida, en valles y en montañas, etc., cuyo periodo más apasionante es el Paleolítico con el 97%. Y entonces debemos poder mirar cosas como la pintura rupestre en Altamira, en Lascaux, en Colombia y así sucesivamente. Lo que esto significa es que el arte y la estética son un acto cognitivo. Es la forma como experimentamos el mundo y como lo vemos. Y eso no es simplemente una representación del mundo. Ya volveremos sobre esta idea en otro programa. No es simplemente una creencia, es un acto cognitivo. Pintar un bisonte, pintar una mano, pintar una mujer, era un acto cognitivo. Y entonces lo que es muy importante es que el arte y la estética, las creencias y los relacionamientos son actos cognitivos que nos dicen elementos de cómo vivimos, cómo pensamos y cómo los hicimos posibles. Y los hicimos tan posibles que a través de la noche de los tiempos llegamos hoy tú y yo acá. Es fundamental porque se trata de un desplazamiento de la mirada de los campos habituales. 1, la técnica y la ingeniería. 2, la economía, por ejemplo, a partir de la agricultura. 3, el discurso, la palabra escrita, etcétera, hacia la importancia de la palabra hablada, de los implícitos y los silencios, de los relacionamientos, etcétera, que nos permiten arrojar luces. Y esta es una historia muy reciente, muy reciente en la investigación en el mundo, desde la epigrafía, desde la etnografía y la etnología, desde la antropología y la microhistoria, incluyendo la gran historia. Estamos recientemente descubriendo el 97% de tu historia y la mía, a pesar de Occidente y en marcado contraste con Occidente. Y lo que estamos reconociendo es que había una experiencia de vida y entonces no creíamos, sabíamos que la naturaleza era nuestra madre o nuestra hermana, y cosas así por el estilo, que después la antropología, y con autores como Mircea Eliade, a través de la historia de las religiones y la espiritualidad, encontramos en el caso nuestro en los pueblos mesoamericanos, olmecas y toltecas, mayas, muiscas, incas, y entonces podemos recuperar a través de estos caminos subterráneos, ¿cierto?, el reconocimiento de la experiencia de lo que fue la aventura humana y de cómo esa aventura humana hoy pervive y cobra nuevas voces, nuevos alientos, en contraste con el imperio del logos, el imperio del número, de la palabra escrita, de la razón, que es por lo demás una historia eminentemente patriarcal. En el Paleolítico, ¿cierto?, las relaciones entre los seres humanos con la naturaleza eran perfectamente horizontales. Y entonces los temas que emergen de aquí son el de redes complejas, no voy a hablar de eso, pero sí el de las heterarquías. Mientras que Occidente se organiza jerárquicamente, los sistemas religiosos, los sistemas políticos, los sistemas militares, educativos, etcétera, son verticales, piramidales, jerárquicos. En el Paleolítico, la heterarquía, el reconocimiento de que la responsabilidad y la rendición de cuentas sucede a los lados y hacia abajo, y no hacia arriba. Y entonces no tenemos una estructuración vertical y directiva o direccional del mundo o del universo, sino perfectamente compartimentada. Y entonces los más recientes estudios sobre jerarquía, algunos comienzan a finales del siglo XX, pero definitivamente es el curso del siglo XXI cuando estamos haciendo el descubrimiento de las formas de organización de los muiscas y los mayas y demás, ¿cierto?, que reconocemos que no había jerarquías y poderes, y ciertamente no poderes verticales. Yo, en la medida de la circunstancia o la necesidad, era soldado o campesino, era sacerdote o partero o partera, y así sucesivamente. Y eran las circunstancias las que definían las funciones y las estructuras. Y eso es fundamental porque la antropología le viene a arrojar luces muy nuevas y refrescantes a ámbitos fríos,
como la economía, las finanzas, la política, etcétera, de la manera como las entendemos y las hemos entendido debido a Occidente en los últimos años. Como quiera que sea, tenemos un panorama muy sugestivo sobre el cual apenas estamos comenzando a ganar luces. Yo podría contarte, pero no tengo tiempo, que la historia del descubrimiento del Australopithecus, del hombre Cro-Magnon, etc., apenas comienza en los años 1960. Y de los años 60 hasta hoy, de una manera muy vertiginosa y muy aleatoria, yo podría contarte, no tengo tiempo, para decirte que una de las principales razones por las cuales no tenemos restos físicos de esas civilizaciones humanas era por la presencia de las hienas. Y las hienas tienen una mandíbula tan poderosa que pueden destruir los huesos. Y era conocida la convivencia entre, o el aprovechamiento en términos ecológicos, de las cavernas y las cuevas con los humanos. Y las hienas, eso también lo hemos descubierto apenas en el siglo XXI, ¿cierto? No tengo tiempo, en otro momento te contaré esta historia. El 97% de la experiencia humana está siendo recuperada. Y esa recuperación arroja luces críticas y muy refrescantes sobre el discurso monolítico, único y cerrado que tú y yo heredamos, y es que ser humano era serlo a la manera de Occidente. Para el Paleolítico, 97%. Ciencia, sociedad y complejidad. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.